Y ahora lo que vamos a hacer es asistir a la conferencia de Ana Prats. Que paso, que como ya ella pone ahí el título, ello me ahorra de decir, nuestra alcaldesa acaba de entrar por la puerta con cara de disimulo, vaya, ya lo he dicho. Me acaba de reñir con las cejas, que es una cosa que se puede hacer. Vale. Bueno, que sepas de todas maneras, alcaldesa, que vamos muy bien. Tenemos en este momento la parte presencial de esta escuela y, como les digo, en red hay 1000 personas asistiendo a ella. Entonces, vamos a la conferencia de Ana Prats. Ana es periodista, licenciada en periodismo, y luego tiene otro máster en periodismo, pero que tiene que ver más bien con el periodismo literario y de crítica de la cultura. Sí. Yo creo que tú tienes, ¿verdad? Ella es, como tantas otras jóvenes en este momento, alguien sumamente capacitado, pero que tiene que ejercer de freelance. Y ejerce de freelance en varios medios. Que les digo, pues en el Periódico de Cataluña, en Diario 16, en El Plural, en Tribuna Feminista, en canchaca.es, que ya nos contará, digamos, cuál es su colaboración ahí. Ella además está traduciendo, y yo lo animo mucho a que cuando encuentre el tiempo lo avance, a Jeffries, ¿no? Desde hace un tiempo. Saben que Sheila Jeffries, a ver, el tema que traemos hoy es peculiar y deben saber que muchas de las grandes figuras de la teoría feminista de los 70 y 80 están siendo en este momento hasta objetos de persecución en algunos lugares, por simplemente expresarse sobre lo que quieren expresarse sin mayor, vamos, sobre lo que tienen perfecto derecho a expresarse. Y hay un libro de Jeffries que es francamente interesante y que parece que encuentra difícilmente editorial, incluso traducción en España, del que Ana se está encargando en los ratos libres en que intenta no ganarse la vida, que también es una cosa que hay que hacer. Definiría yo a Ana, por lo que la he seguido en algunas de esas contribuciones suyas en prensa y también por su feroz actividad de vez en cuando en Twitter, como una de estas personas que pertenece a la generación del feminismo que tiene ahora entre 20 y 25 años, 20 y 26 años, que han cambiado bastante respecto de la generación anterior, la que ahora roza de los 30-40, que es que ya tendremos que hablar en este sentido generacional si se hace preciso, pero lo dejamos ya para la mesa redonda, estos temas más de encaje del que ocurre, y que se consideran a ellas mismas, o ellas mismas suelen llamarse feministas radicales. Lo que pasa es que lo cuentan en sigla, o sea, se suena como Radfem. Sí. Radfem. Por raro que os suene, en los 70 un grupo de absolutas pobres de casi de todas, también nos solíamos llamar a nosotras mismas, nosotras somos el feminismo radical. Éramos 4 y nos solíamos extinguir de vez en cuando porque ya encontrábamos que éramos muchas, ¿eh? O sea, sí, lo llevábamos mucho mejor. Es muy importante en cualquier actividad que precise de continuidad, es muy importante integrar a todas las edades. Y Ana, debes de saber que de alguna manera el interés que a mí en particular me ha despertado, y por lo que yo en particular he querido contar contigo, es porque me parece que tú eres una voz suficientemente clara y con todas, digamos, con el boceto bastante bien establecido de cómo es ese feminismo que se corresponde con tu edad. Yo, desde luego, tengo un enorme interés por escucharte. Yo creo que el resto de nuestro auditorio también, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias por esta presentación y estoy muy agradecida por estas jornadas
que creo que son muy relevantes e imprescindibles en el contexto actual que estamos viviendo. Creo que todas las feministas, seamos de la corriente que seamos, deberíamos pararnos un momento y empezar a confrontar ideas y dejar atrás los vetos y los intentos de veto y empezar a practicar la libertad de expresión. Es inaceptable que muchas mujeres hayamos tenido miedo a hablar o de decir una simple frase como la raíz de la opresión de las mujeres es haber nacido con vulva, motivo por el cual se nos impone un sistema de opresión llamado género o roles sexuales basado en el sexo. Decir una frase tan básica de la teoría feminista radical, desarrollada ya desde el segundo sexo y no segundo género de Beauvoir, es hoy en día firmar tu muerte civil, laboral y política. Y no me refiero aquí solamente a la política institucional, porque no estoy ni he querido estar involucrada en la política institucional, me refiero a la política de los movimientos sociales. Y es una frase tan básica que Shulamit Firestone la usó como primera frase en su dialéctica del sexo, que decía que la división estanca derivada del sexo es tan profunda que resulta imperceptible. Y sí, resulta tan imperceptible que es la única opresión que actualmente desde la teoría queer se define como performática. Y ha tenido, de hecho, una gran aceptación en el feminismo, lo que se conoce ahora como feminismo posmoderno, y siendo impensable que esto pase con el resto de opresiones como son la clase o la raza. Si hoy hago una búsqueda en Google con mi nombre y apellido, los primeros resultados que salen van a ir acompañados de diversos apellidos como transfoba, TERF, bueno, otros, pero hoy, como estoy hablando de esto, sobre todo estos dos. Quiero citar a una lesbiana estadounidense que se llama Amy Dyess, que escribió un artículo hará un tiempo que se titulaba TERF es discurso de odio y es tiempo de condenarlo. En él explicaba que TERF se usaba inicialmente como un acrónimo que significaba feminista radical transexcluyente, pero el término siempre se ha usado para impedir que las mujeres hablemos y debatamos sobre nuestros derechos y cuestiones relativas a las mujeres. No sé si sabían que últimamente hacer este símbolo en las manifestaciones feministas es arriesgarte a que te tachen de transfobia. También se utiliza el TERF para impedir que hablemos de nuestras vaginas, de nuestros cuerpos, de la menstruación. Y durante el último año y medio, dice en el artículo, el TERF se ha usado también ampliamente como un discurso de lesbo-odio dirigido a todas las mujeres lesbianas. También nos apodan con TERF por defender los espacios solos de mujeres, o por decir que no nos vamos a permitir que nos llamen mujer cis, por haber puesto en duda y analizado desde una perspectiva feminista radical la teoría queer y sus teorías derivadas que actualmente asolan el movimiento feminista mainstream, que está copado por activistas institucionales de Unidas Podemos, Barcelona en Comú o alguna mutación de siglas. La situación es esta. Las mujeres feministas radicales que hacemos un análisis radical del género como sistema de opresión y no como identidad, estamos siendo agredidas. Primero verbalmente en las redes sociales y actualmente ya se ha pasado al campo de batalla patriarcal real con agresiones físicas. Probablemente lo que diga hoy pues va a ser usado en mi contra y vaya a volver a ser crucificada, pero bueno, sinceramente, en el poco tiempo que llevo dedicándome al activismo, me han dicho ya tantas cosas y he sufrido tantos ataques personales, etcétera, para desprestigiar únicamente, que ha llegado el punto en que ya no me importa, y el hecho de que no me importe demasiado, pues me da más libertad para decir lo que pienso en relación a este tema. Quería comentar también esta imagen que me hizo mucha gracia cuando hace poco salió por redes sociales, que decía apoyo a las mujeres y a las mujeres cis, ¿no? Ahora nosotras somos las mujeres cis y las mujeres trans son las mujeres.
Y me gustaría empezar hablando de dónde empieza este conflicto y que ha terminado con agresiones físicas a chicas feministas radicales, mujeres lesbianas e incluso a feministas históricas hace unas semanas como a Julie Bindel, que ha provocado que las feministas radicales en Reino Unido tengan que mantener en secreto hasta el último momento la hora y el lugar donde van a realizar sus conferencias o eventos, porque si no sufren boicot y hasta amenazas de bomba para que el acto no se celebre. Lo que se conoce como la segunda ola del feminismo, la ola feminista, porque la tercera, lo que se conoce como la tercera, es antifeminismo, termina con lo que se llama las guerras feministas del sexo, las sex wars, que se dieron desde finales de los 70 hasta mediados de los 80 en relación a las políticas sexuales. El debate sobre las políticas sexuales polarizó profundamente al movimiento feminista y continúa aún polarizando el movimiento feminista a día de hoy. Los bandos se caracterizaban por grupos feministas antiporno y grupos pro-porno, con desacuerdos sobre la sexualidad que incluían la pornografía, la prostitución, las prácticas sexuales lésbicas, el papel de las mujeres transexuales en la comunidad lésbica y el sadomasoquismo. Uno de los choques más memorables entre las feministas pro-porno y antiporno fue en la conferencia Barnard sobre sexualidad en el 82, ya que las feministas que se posicionaban contra la pornografía se las excluyó de estas jornadas y organizaron piquetes para mostrar su desdén. Eran las Women Against Pornography, vistiendo camisetas con las palabras por una sexualidad feminista aquí delante y por detrás contra el sadomasoquismo. El movimiento antipornografía tenía una base que venía tomada del planteamiento ideológico que desarrollaron las lesbianas feministas durante toda la década de los 70 y los 80, y además de hacer campaña contra el porno, también se opusieron al BDSM, que es bondage, dominación, sadismo y masoquismo, al considerarlo una violencia ritualizada contra las mujeres y criticando la práctica dentro de la comunidad lésbica. Pero en el 78 se formó una comunidad de mujeres que practicaban el BDSM, llamadas samoas, que consideraba que el BDSM era compatible con el feminismo. Hubo feministas negras como Audre Lorde o Alice Walker que explicaron cómo esta práctica también era racista porque reproducía y sexualizaba las prácticas de la esclavitud del pueblo negro. La prostitución también fue debatida en ese periodo de las sex wars, cuyas detractoras, las más reconocibles, Andrea Dworkin o Catherine McKinnon, afirmaban que se les imponía la prostitución a las mujeres que no tenían otra alternativa. Sin embargo, el otro bando decía que esta posición ignoraba la autoagencia de las mujeres que elegían el trabajo sexual, o sea, más o menos como hoy. Los escritos feministas de esta tercera ola promovían y promueven puntos de vista personales e individualizados sobre temas relacionados con el género, centrados en las guerras sexuales feministas, como la prostitución, la pornografía, el sadomasoquismo. Y pongo como ejemplo siempre que me viene a la cabeza la teoría King Kong de Despentes, que se vende actualmente como un libro feminista y más bien creo que debería venderse como una autobiografía, porque de feminismo no tiene nada. Como explica Ochi Curiel, que es una lesbiana feminista negra, en uno de sus artículos, en esta conferencia del Barnard College del 82, Gail Rubin, que era una lesbiana feminista norteamericana, planteaba desde un análisis neoliberal de la sexualidad que el problema radicaba en la jerarquización de las sexualidades y que en este sentido la heterosexualidad reproductiva y monógama estaba en la cúspide, mientras otras sexualidades eran discriminadas y condenadas. Entonces, mediante esta posición, se hacía una alianza urgente entre lo que ella llamó minorías sexuales, que según ella, de una manera u otra, subvertirían la heterosexualidad. Pero esto reducía el lesbianismo a una sexualidad diferente, restando importancia al lesbianismo feminista de los 70 y los 80, que contenía una propuesta política de transformación en muchos órdenes. Es en este momento cuando muchas lesbianas entran a grupos mixtos, perdiendo la autonomía que habían tenido dentro del movimiento feminista lésbico y separatista en los años 70 y siguen en este movimiento con lo que hoy se conoce como el LGTBIQ+,
que es un movimiento básicamente liderado por hombres homosexuales y transexuales actualmente, que despolitizando las acciones políticas, como podría ser la Marcha del Orgullo. Como explica Curiel, esta diversidad sexual ha pasado a ser la política mayoritaria en los últimos años y muchas lesbianas han entrado bajo lógicas de esta identidad sexual y del reconocimiento sexual pidiendo tolerancia. En esta lógica se sigue asumiendo el paradigma heterosexual como el único válido y legítimo, y es este el que tiene que tolerar a las que somos diferentes, ¿no? Este paradigma no cuestiona las bases fundamentales en las que se sustenta el patriarcado, siendo las mujeres heterosexuales y lesbianas las mayores subordinadas en el plano económico, social, cultural y simbólico. Y por tanto, unirnos a todas y todos en un movimiento de sexualidades diversas le es directamente funcional al sistema. Porque a una sociedad le puedes pedir tolerancia y puede ser tolerante, pero debido a que supuestamente bajo esta capa de tolerancia no se plantea acabar con las desigualdades de raíz. Es funcional al sistema que una sociedad sea tolerante con unas cuantas diversas, mientras no se plantea acabar con la raíz. Entre estas autoras que popularizan estas ideas, en la tercera ola encontramos a Judith Butler, que ya han hablado esta mañana de ella, a partir de su libro El género en disputa, que se publica en los 90, donde se cuestiona ya el concepto de mujer y el sujeto del feminismo, siendo la base teórica principal de la misógina y lesbófoba teoría queer. Butler sería responsable, al menos, de tergiversar gran parte de la teoría feminista radical para hacerla encajar con una teoría de las identidades y performática del género. Rápidamente, la teoría queer entraría dentro de las universidades y dentro de los estudios de la mujer, donde actualmente tiene la práctica totalidad de la hegemonía. El problema con la teoría queer es que parte de un supuesto territorio neutral, que no es tal, parte de un lugar donde no existe ni el patriarcado, ni el racismo, ni la división de clases que produce el sistema capitalista, parte de la base de que la imposición del género le afecta igual a mujeres que a hombres, que es el mismo en mujeres negras que en mujeres blancas, etcétera, cuando evidentemente no es así. Parte de una concepción de género totalmente despolitizada y desradicalizada. Lo único que compartiría la teoría queer con el feminismo radical es el cuestionamiento del sistema de género. Lo que pasa es que la teoría queer lo haría, o sea, para multiplicarlo, casi para hacer un género para cada persona, mientras que el feminismo radical lo hace para abolirlo. Por lo que las soluciones que se plantean desde la teoría queer y desde el feminismo radical al final serán diametralmente opuestas. En los últimos años, lo que antes se llamaba estudios de la mujer, hoy se llama estudios de género, como han dicho esta mañana, o la violencia contra las mujeres y niñas o violencia machista se llama violencia de género. El término género, como explica, por ejemplo, Denise Thompson, surgió en contraposición al de sexo y es la gran aportación que hace el feminismo radical, decir que los comportamientos y la subordinación de las mujeres no tienen un origen biológico, sino social, y el género, por tanto, correspondería a lo que las feministas radicales de la segunda ola llaman roles sexuales, porque ellas no utilizan la palabra género. Actualmente, la feminista lesbiana y materialista Monique Wittig se la apoda actualmente falsamente como la precursora de la teoría queer. Así como se tergiversa y se apropia a nombres como Simone de Beauvoir, Kate Millett, Andrea Dworkin, para ser reinterpretadas y leídas como si esos textos pertenecieran a este contexto actual y no a los años 70 y 80. Y son reinterpretadas con un propósito claro, que es el de borrarle todo radicalismo y todo significado revolucionario desde una óptica masculinista y desde las identidades LGTBI. En estas nuevas interpretaciones desaparecen los análisis radicales sobre la opresión de las mujeres en general y de las lesbianas en particular. Como he dicho antes, el libro que dio el pistoletazo de salida o popularizó este tipo de interpretaciones fue El género en disputa de Butler, y ya en su página 57 del libro aparece ya manipulada una frase de Simone de Beauvoir
Porque Judith Butler intenta demostrar que el sexo siempre ha sido género, partiendo de esta frase cortada que dice así: Simone de Beauvoir afirma en El segundo sexo que no se nace mujer, llega aún a serlo. En su estudio no hay nada que asegure que la persona que se convierte en mujer sea obligatoriamente del sexo femenino. La teoría de Beauvoir tenía consecuencias aparentemente radicales que ella misma no contempló. Y sigue, por ejemplo, si el sexo y el género son radicalmente diferentes, entonces no se desprende que ser de un sexo concreto equivalga a llegar a ser de un género concreto. Dicho de otra forma, mujer no necesariamente representa obligatoriamente a un cuerpo femenino y hombre tampoco representa obligatoriamente a un cuerpo masculino. Esta afirmación radical de la división entre sexo y género revela que los cuerpos sexuados pueden ser muchos géneros diferentes y además que el género en sí no se limita necesariamente a los dos géneros habituales. Y aquí es cuando Butler consigue tergiversar completamente y despolitizar la teoría radical que se desprende del hecho que vivimos en una sociedad patriarcal y que aunque género y sexo evidentemente no sean lo mismo, no se pueden analizar por separado porque el género femenino se impone sobre el sexo hembra. Y bueno, la frase completa de Simone de Beauvoir no solamente dice no se nace mujer, llega aún a serlo, ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica como femenino. Si solo cogemos la primera parte de la frase, como hizo Butler, se la desprovee de todo el análisis radical del patriarcado y mujer entonces equivale a feminidad. Y cualquier persona de sexo masculino que asuma la feminidad desde su privilegio de casta sexual no solo puede ser mujer, sino que para Butler también es hembra, porque para ella el género siempre ha sido sexo. Y aquí da un paso más allá que Wittig, afirmando algo que ella jamás dijo. Y ahora voy a Wittig. En su ensayo El pensamiento heterosexual diría una frase que en ese momento revolucionaría todo el panorama feminista de la época, porque afirmó que las lesbianas no somos mujeres, porque para ella el sexo era una construcción de la dominación patriarcal que se proyectaba en la dicotomía de hombre y mujer y cuyo régimen es la heterosexualidad obligatoria. Las lesbianas serían unas fugitivas de su propia clase o un grupo al no contribuir a servir a los varones emocional y sexualmente, además de contribuir a destruir simbólicamente las categorías de hombres y mujeres. Según Ochicuriel, Wittig propuso abolir las categorías de sexo como realidades sociológicas, lo cual se logra a través de la lucha política, tanto en el plano material como en el conceptual. El segundo punto, que precisamente vendría dado por el primero, se condensa en esta frase provocadora y polémica de las lesbianas no son mujeres. Porque hay formas de salir individualmente de la clase de las mujeres, pero la cosa no sería tan simple como salir individualmente de la clase de las mujeres, ya que también existe la apropiación colectiva, lo que implica que las lesbianas, monjas, prostitutas o mujeres no casadas tampoco se libran del régimen de la heterosexualidad. Basándose en Guillaumin y desde una perspectiva claramente materialista y colectiva, que se opone al individualismo y al idealismo de muchas y muchos analistas queer, Wittig insistió mucho en que también hay que librarse de la apropiación colectiva. Por tanto, es imprescindible una lucha colectiva para destruir de raíz la ideología heterosexual y las relaciones sociales de sexo patriarcales basadas en la heterosexualidad. Y si vamos a lo que decía Wittig, claramente decía, somos prófugas de nuestra clase, de la misma manera que las y los esclavos marrones norteamericanos lo eran cuando se escapaban de la esclavitud y se volvían mujeres y hombres libres. Es decir, que es para nosotras una absoluta necesidad, así como para ellas y ellos. Nuestra sobrevivencia nos exige contribuir con todas nuestras fuerzas a la destrucción de la clase, la de las mujeres, en la cual los hombres se apropian de las mujeres. Y esto solo se puede lograr a través de la destrucción de la heterosexualidad como sistema social basado en la opresión y apropiación de las mujeres por los hombres, lo cual produce un cuerpo de doctrinas sobre la diferencia entre los sexos para justificar esta opresión. Aún así, es común ver la malinterpretación de Wittig
y ver los siguientes carteles en actos y manifestaciones de propaganda feminista. Por ejemplo, tenemos este que fue en la anterior, en la asamblea que hubo para organizar el 8M en Barcelona, que decía asamblea huelga feminista para mujeres, lesbianas y trans, separando a las lesbianas de las mujeres como si no fuéramos mujeres. O con X, no sé cómo leerlo, las lesbianas no somos mujeres. Esto fue el otro día en La Plata, 2 hombres aguantando una pancarta que decía que las lesbianas no somos mujeres. Bueno. Y aquí viene otro error político y conceptual que creo que tocaría ir subsanando, y que la propia Louise Turcotte, que fue compañera de Wittig, escribe en el prólogo del ensayo, que se explica que no se trata de reemplazar mujer por lesbiana, sino de utilizar nuestra posición estratégica para destruir el sistema heterosexual. Esto ya lo llevan explicando las feministas radicales de la diferencia latinoamericanas, como es la chilena Andrea Franulich, que explica que las lesbianas, si bien abandonamos a los hombres, no abandonamos necesariamente el amor romántico como el opio de las mujeres, y que este es el resultado de negar el sexo como fuente de significados. Las lesbianas no abandonamos ni el amor romántico ni la socialización femenina, ni estamos exentas de haber sido educadas en la heterosexualidad. De hecho, en muchos aspectos se sigue perpetuando el modelo heterosexual dentro de parejas lesbianas, así como dentro de las demandas del colectivo LGTB. Como diría Margarita Pisano, que es otra feminista radical de la diferencia, debemos conceptualizar desde el afuera, aprovechándonos de haber sido excluidas de la historia, pero también aprovechándonos de la posición estratégica separatista de este afuera. Para Franulich, Wittig nos sacaría de una identidad, que es la de las mujeres, para envasarnos en otra, la de las lesbianas, porque nos separa a las lesbianas de las mujeres. Y a la cultura patriarcal le son funcionales las identidades, porque le permiten someter las diferencias a un proceso de uniformización y de esta manera puede administrarlas. Franulich dice también que si Wittig reconoce la historia lesbiana, su genealogía, en la materialidad plena de romper con la heterosexualidad instituida, pero al mismo tiempo niega la diferencia sexual femenina, nos deja entonces con una memoria truncada. El continuum lesbiano y la existencia lesbiana de la que habla Adrienne Rich implican el reconocimiento de la rebeldía y la resistencia, que es un continuo a lo largo de la historia de las mujeres al rechazar el régimen heterosexual, al negarse a casarse y a romper con el servicio material, emocional y sexual hacia los varones. Para que el lesbianismo tenga un sentido político, porque lo personal es político, se debería implicar la identificación en la resistencia que trasciende los vínculos y la sensualidad eróticos. Si dejamos que los hombres definan el lesbianismo, que no puede ser explicado ni igualado a la homosexualidad masculina, seguiremos enclaustradas dentro de la visión masculina patriarcal de la realidad. Porque objetividad, nos diría Adrienne Rich, es lo que conocemos como la subjetividad masculina. Y el lesbianismo y el feminismo necesitan recuperar la genealogía radical y lésbica para ahondar en las raíces. No puede ni debería explicarse el lesbianismo sin el contexto patriarcal y de heterosexualidad obligatoria hacia las mujeres. Y el lesbianismo debería definirse desde el feminismo, porque de otra forma caemos en el discurso dentro del orden simbólico masculino y medicalista, que sería el LGTBI, o peor, en el lesbianismo de las identidades, donde cualquier persona de sexo masculino puede ser lesbiana. Tenemos entonces este panorama donde se ha desradicalizado todo significado de mujer y de lesbiana, y tenemos un panorama donde el colectivo LGTBIQ de las diversidades, o esto que se conoce como el paraguas transgénero, han absorbido el movimiento de liberación de las mujeres, que las radicales han criticado y analizado, llegado a la conclusión de que esas diversidades son igualmente patriarcado, un patriarcado que nos quita toda nuestra carga revolucionaria. Las mujeres siempre hemos sido lo otro, antes definidas por los hombres como la feminidad. Las mujeres éramos la feminidad, una casta subordinada,
creada por y para complacer y servir a una casta superior, que eran los varones, junto con el régimen de la heterosexualidad. Y todo esto supuestamente era un producto de la biología. Nuestra existencia no tenía sentido sin los hombres. Y ahora volvemos a tener el enemigo en casa, pero esta vez en nuestra casa de la liberación. Ahora nos dicen que no podemos volver a definirnos por nosotras mismas y que ya no somos mujeres, que somos mujeres cis. Porque ahora hay dos tipos de mujeres, las que nacemos con vagina y no nos identificamos como hombres, y las que nacieron con pene y se identifican con la feminidad. Todo lo que han luchado nuestras antepasadas feministas se vuelve a derrumbar. Años diciendo que las mujeres no somos nuestra opresión, no somos la feminidad, para que ahora nos digan que si somos lesbianas y no nos gustan los penes femeninos, somos transfobas. Esto es cultura de la violación, esto es patriarcado. Nos acusan de cotton ceiling o de techo de algodón en el sentido de que supuestamente las mujeres y especialmente las lesbianas oprimimos a las personas, a las mujeres transgénero, por no incluirlas en nuestras relaciones sexuales. Es la cultura de la violación que se promueve desde ciertos ámbitos del transextremismo, porque ninguna queremos ser etiquetadas de transfobas. Y a este punto hemos llegado. Nos vuelven a definir en base a otra cosa. Antes respecto a los hombres y ahora respecto a lo trans. Tanto querían derrumbar el binarismo que han vuelto a caer en otro binarismo, porque ahora o eres trans o eres cis. Y no es lo mismo adoptar la feminidad desde el privilegio que haber sufrido la opresión por nacer mujeres. Y yo personalmente no le voy a decir a nadie cómo tiene que sentirse, ni cómo tiene que identificarse, ni mucho menos. Y apoyo personalmente a las personas transexuales porque sufren disforia por haber nacido y vivido en una sociedad con un género en el que no se sienten cómodas. Y tienen derecho, pienso, a vivir en sus propios términos y a que no sean discriminadas, agredidas, asesinadas por ello. Pero lo que no voy a apoyar es el transgenerismo o el culto trans, que nada tiene que ver con la lucha de las personas transexuales. Y he dicho transexual, no sé si sabían que ahora es la nueva palabra prohibida, porque ahora quieren que digamos transgénero. No voy a apoyar una cruzada cuasi religiosa que perjudica no solo a las personas transexuales, sino también a las mujeres, porque nos vuelve invisibles, nos borra, se ríe de toda la lucha radical por la abolición del género y se ríe de toda la lucha de las radicales para que entendiéramos que el género es un constructo social, que las mujeres no somos la feminidad y que la feminidad debería abolirse y no celebrarse ni seguir perpetuándose. No voy a apoyar una ideología que dice a las lesbianas: si no te sientes atraída por personas del sexo opuesto que se identifican como mujeres, eres transfoba. Ni voy a apoyar una ideología tan misógina que llama a las lesbianas coñofílicas, que reduce a las lesbianas a una filia, que quiere aprobar leyes donde baste la autodeterminación en el registro sin ningún otro trámite para cambiarse el sexo en el DNI. Porque creo que todas estas personas no se han parado a pensar en las consecuencias que tendrá todo esto para las mujeres, de que cualquier persona que se identifique como mujer, y no me refiero a transexuales, pueda acabar en cárceles de mujeres, en vestuarios femeninos, en baños femeninos. Se trataría de ponérselo más difícil a los varones, no más fácil. Y no solo eso, ya hay abogados como este artículo, publicando artículos sobre cómo librarse de la Ley Integral de Violencia de Género en el momento en que se aprueben estas leyes. Porque esta ley que quieren aprobar, la conocida como Ley Trans, acabaría con la Ley Integral de Violencia de Género. Porque el maltratador solo tendría que decir: hola, soy mujer, y pasaría a ser considerado violencia entre personas del mismo sexo. Ya no habría agravante por violencia machista. Las feministas siempre se han preguntado qué éramos las mujeres, porque costaba discernir entre los comportamientos y deseos que eran naturales o biológicos y los que eran aprendidos y construidos. Y creo que hoy en día deberíamos seguir teniendo ese debate, pero lamentablemente este debate no existe.
porque en las asambleas, en las academias y en todos los lugares y ámbitos feministas se ha aceptado sin ningún tipo de cuestionamiento todo el planteamiento queer, y cualquiera que no lo acepte es transfoba, no es inclusiva y tiene que deconstruirse y revisarse. Y no importa cuánto hayamos leído, experimentado, revísate esa transfobia y acepta el dogma, ¿no? ¿Y cuál es el dogma? Haber cogido textos interpretados por Butler y otros autores y autoras sobre Wittig y decir que el sexo es género y que socializamos individualmente. Esto ha generado un enfrentamiento entre las feministas radicales, que defendemos que la raíz de nuestra opresión tiene una base material, que sería la apropiación de nuestra capacidad reproductiva, y entre los transactivistas, que no todos, porque hay muchas personas transexuales que nos apoyan, y no puedo no mencionar a Miranda Yarley, que sería la más conocida a nivel de Reino Unido, pero también personas transexuales anónimas que nos escriben por privado, que nos defienden también en público y que son insultados, y les llaman, en Reino Unido les llaman trascom, que significa escoria trans. Ahora bien, también me gustaría romper una lanza en su favor y diré que desde el feminismo radical se hace una crítica al transgenerismo, pero creo que no se puede llegar al odio para reivindicar aquello en lo que creemos. Y creo que muchas veces se llega a ese odio porque la misoginia que se destila desde el otro bando es tan fuerte que no hay razón para ser como ellos. Y también lo digo porque hablar única y exclusivamente de este tema les da una hegemonía que no tienen, porque la hegemonía la tendrán dentro de la academia, pero en la sociedad civil yo no la veo. Y hablar de ellos continuamente creo que les otorga una hegemonía y una importancia que no tienen, sobredimensionando su impacto. Creo que deberíamos medir bien en qué gastamos nuestra energía, que es limitada, y dedicarla a lo que creo que realmente va a dar sus frutos, y dejar de poner el foco en los varones y ponerlo en nosotras, las mujeres. Volviendo a cómo está la situación actualmente y por qué estamos hablando de esto hoy, voy a poner un poco de contexto, pero aunque creo que muchas conoceréis estos hechos. Voy a poner el vídeo. Bueno, este vídeo no lo tengo. Está en mi ordenador. Lo que pasa es que hay un error en el PowerPoint que no se puede poner el vídeo. ¿Qué puedes hacer? Sí, lo voy a contar. En la asamblea de Argelas. Búscalo en YouTube. Sí, puede. En YouTube creo que no está. No, creo que no está. Uy. Bueno, pues cuéntalo. Bueno, en Argentina, en Buenos Aires, en la asamblea de Ni Una Menos para el 8M, unas feministas radicales que tuvieron que inscribirse como abolicionistas porque 2 semanas antes la prensa de Argentina publicó, la prensa de izquierdas, Página 12 de Argentina, publicó algunos artículos contra las feministas radicales, pero demonizándolas y acusándolas de biologistas, de transodiantes, etcétera. Tuvieron que inscribirse como abolicionistas, pero fueron presentadas por la moderadora del debate como radicales, porque las había reconocido. El contenido que iba a leerse era de carácter abolicionista, y antes de que empezaran a hablar hubo ya abucheos, y la portavoz, que se llama Ana Marco Caballo, dijo: libertad de expresión, compañeras, libertad de expresión, y acto seguido una persona de sexo masculino se lanzó a por ella y la agredió físicamente cogiéndola del cuello, mientras el resto intentaban apartarla. Pero después de este episodio se culpó no a la persona agresora, sino al colectivo de feministas radicales. Y desde el colectivo de Ni Una Menos se sacó un comunicado, que es este de aquí. A ver. Que se las acusaba de fascistas. Se decía... En la primera asamblea preparatoria para el 8M se pronunció enfáticamente contra las voces transodiantes que se manifiestan desde el autodeterminado feminismo radical. Este consenso fue unánime y sentó las bases para construir una asamblea plural y democrática. El límite irrenunciable que proponemos consensuar hoy es el freno a los discursos de odio que niegan existencias, que violentan a las identidades trans, travestis y no binarias que formamos parte de este movimiento.
Como movimiento antifascista solicitamos a la coordinación de las asambleas, pidieron mocionar para que no se dé palabra a estas sujetas que buscan infiltrar sus discursos de odio mimetizándolos con otras luchas. Solicitamos un espacio para tomar la palabra que consideramos absolutamente necesario y que merecemos dentro de la Asamblea, que nos permitan un pronunciamiento como personas trans, travestis, mujeres trans, no binarias, bisexuales y lesbianas, ya que a raíz de lo sucedido en la última Asamblea se recrudecieron las acusaciones contra nosotros, principalmente por redes sociales, con discursos de odio hacia nuestras identidades. Bueno, básicamente se las acusó de fascistas y a mí me gustaría hoy leer, como también un acto reivindicativo, el manifiesto que ellas iban a leer y que no se dejó leer, para ver si alguien de esta sala me puede decir dónde está el discurso transodiante en lo que ellas iban a decir en esa asamblea. Ellas... A ver. Llevaban preparado este discurso. Decía, un gran reclamo por el cual debemos marchar este 8 de marzo es el desmantelamiento de las redes de trata con fines de explotación sexual, que representan el ejercicio de poder en el que el dinero justifica el sometimiento de las mujeres y niñas, convirtiéndolas en objetos de consumo para el varón prostituyente. Las redes de trata con fines de explotación sexual son la principal razón por la cual tenemos miedo de no volver a nuestras casas, aunque el secuestro no sea su único método de captación. La pobreza nos hace particularmente vulnerables. Son una amenaza real a la integridad de todas las mujeres y niñas. No podemos callarnos mientras cientos de mujeres y niñas sufren violaciones para poder comer. Debemos de exigir la aprobación con vida de Joana Ramallo, que fue desaparecida en la ciudad de La Plata hace más de un año, y la aplicación efectiva de la Ley 26.364. Para ello es necesario un mayor presupuesto para las víctimas de trata con fines de explotación sexual y para sus hijos, que son víctimas generacionales del delito. Trabajo genuino para las supervivientes y juicio y castigo a los proxenetas y puteros, que son ni más ni menos que los responsables y culpables de este gran agravio a los derechos humanos de las niñas, las mujeres y la comunidad travesti trans. Perseguir al putero y ayudar a la prostituida es la única forma de acabar con la prostitución y trata. Las mujeres merecemos tener absoluto conocimiento sobre nuestros cuerpos y procesos. La ignorancia es un gran mecanismo de control que sufrimos históricamente. Es uno de los factores que facilita que seamos objeto de uso y abuso. Es nuestra responsabilidad como movimiento de mujeres impulsar herramientas para que las mujeres y niñas ampliemos nuestras conciencias sobre nosotras mismas. Por eso exigimos la implementación efectiva de la ESI, Educación Sexual Integral, en las escuelas, para que las mujeres jóvenes y las niñas aprendan sobre sí mismas y puedan reconocer abusos. No somos vasijas ni incubadoras y por eso mismo debemos promover la aprobación del proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y posicionarnos en contra de la gestación subrogada. Nuestros cuerpos somos nosotras mismas y no es admisible que nos disocien de él. Embarazo no deseado es tortura del género como mecanismo de opresión sobre nuestros cuerpos sexuados. El objetivo del paro de mujeres es que por un día se note nuestra ausencia en nuestros trabajos, nuestros lugares de estudio y hasta en nuestras casas, para que se den cuenta de que sin nosotras el mundo no funciona. Es un medio para exigir que se valore nuestro trabajo en todos los espacios. El trabajo de cuidados que se nos adjudica se convierte en una doble jornada laboral sin remuneración. Si paran los varones, sean gays o heterosexuales, se vacía de significado el paro. Esta problemática es particularmente nuestra y no es de ayuda que se la autoadjudiquen. La feminización de la pobreza, la brecha salarial y la doble jornada laboral no la sufren ellos sino nosotras. Nunca desde el movimiento de mujeres debemos defender que ninguna víctima esté presa por defenderse. Libertad para Nair Galarza, que por cierto hoy se revisa el caso de Nair para ver si le quitan la cadena perpetua por haberse defendido de su maltratador. Bueno, a mí me gustaría saber dónde está el discurso. Sí. Sí. No. Bueno, ahora se ve así. Lo pongo como antes. A mí me gustaría saber dónde está el discurso de odio en este manifiesto y dónde está el fascismo. Sí. ¿Dónde están las voces transodiantes de las que se acusaba? Y no será, digo yo, que quienes acusaron de transodio a estas feministas tenían un objetivo concreto.
era impedir que se defendiera un discurso abolicionista de la prostitución en esa asamblea que es mayoritariamente regulacionista. En Reino Unido la situación tampoco es esperanzadora y creo que nos obliga a reaccionar a todas antes de que sea demasiado tarde. Hay un vídeo que me impactó muchísimo, que no, este no lo pongo porque es muy largo, pero dejo ahí la web, que lo podéis encontrar en abolitionofreality.com. Es un sitio web que explica la situación en la que nos encontramos. El vídeo lo grabó en abril de 2018 Julie Bindel, para atestiguar que se le estaba impidiendo la entrada en un local de Bristol. Diversas feministas y transexuales iban a hablar sobre el Gender Recognition Act, que es la ley de reconocimiento de género de Reino Unido, y sobre su impacto en los derechos de las mujeres y las niñas en este lugar de Bristol. En el vídeo en cuestión, he puesto allí, no sé si se ve muy bien, una captura del vídeo, diversos varones jóvenes con pasamontañas, acompañados de alguna mujer, le impedían activamente la entrada al local a Julie Bindel y a Heather Bruskel-Evans, que era otra de las ponentes. Y bueno, las feministas radicales y críticas del género en Reino Unido han explicado situaciones como esta, como que tienen que mantener en secreto hasta el último momento los lugares en los que se reúnen para evitar, por ejemplo, piquetes o incluso amenazas de bomba. Las feministas de Hastings cuentan que la policía está investigando una amenaza de bomba en uno de los encuentros de feministas radicales. O el Ayuntamiento de Leeds, por ejemplo, canceló a última hora un permiso que se les había concedido para una reunión a feministas radicales en un edificio municipal por considerar que este grupo tenía un discurso de odio. También ha habido agresiones físicas, tanto a Julie Bindel hace unas semanas por parte de un transactivista, como en 2018 a una feminista radical que estaba filmando a un grupo de transactivistas que estaban celebrando que se hubiera cancelado una ponencia de Miranda Yarley. Sí, una mujer de 60 años, que le tiraron así la cámara al suelo. También ha habido agresiones verbales contra las feministas radicales que se manifestaron en el Orgullo de Londres de 2018 por poner sobre la palestra este conflicto que estaba habiendo, que las habían echado de sus propios colectivos LGTB por negarse a mantener relaciones sexuales con transgéneros autoidentificados como lesbianas. Todos los medios de comunicación arremetieron contra este pequeño grupo de lesbianas por llevar pancartas de lesbianas no queers o lesbiana igual a hembra humana heterosexual. También me gustaría mencionar el caso de Perú, que hace unos días la colectiva Fugitivas, que está formada por feministas radicales, organizó un bloque no mixto de lesbianas o bisexuales que se relacionen sexoafectivamente con mujeres y que no mantengan una relación heterosexual, es decir, un bloque separatista. La organización del Orgullo les contestó con este comunicado que decía que quiere manifestar su total rechazo a la convocatoria de colectiva Fugitivas al intentar armar un bloque de lesbianas o bisexuales que se relacionen sexoafectivamente con mujeres y que no mantengan una relación heterosexual dentro de la marcha del Orgullo del 29. Y las acusaba de intolerancia hacia las mujeres trans y mujeres bisexuales, pero sobre todo al ejercicio de la libre sexualidad de todas las personas. El patriarcado no lo vamos a vencer dividiéndonos entre nosotros, sino juntando energía. Bueno, en fin, que se les impidió formar un bloque separatista, se las acusó de transodio y de bifobia, simplemente no estaban impidiendo a nadie que fuera a ese orgullo, sino simplemente tener un grupo separatista dentro de ese orgullo. Las mujeres lesbianas llevan desde los años 70 diciendo que se las invisibiliza dentro del movimiento gay. Y hay vídeos como este, que sí lo tengo, que hace poco... Voy a ponerlo en grande. That it was a woman, a lesbian woman, who
Bueno, pues habitualmente no es raro encontrar en las redes sociales y en cuentas de transactivistas que intentan tergiversar la historia de Stonewall y decir que fue Marsha quien empezó los disturbios, cuando él explica que ni siquiera estaba ahí cuando ocurrió, sino que fue una lesbiana llamada Stormé de Larverie quien empezó los disturbios de Stonewall. Hoy en día, las mujeres del colectivo LGTBQ+, lesbianas y separatistas, no son solo invisibilizadas, sino que son tachadas de transodio y de bifobia por reclamar sus propios espacios dentro del orgullo. Y lo mismo sucede en las marchas feministas. Esto está sucediendo en el 8M en Barcelona. Se podía ver esto. Al pedir un bloque no mixto, en ese bloque puede entrar cualquier persona que se autoidentifique mujer, haciéndose evidente que ya no nos quedan espacios seguros no mixtos. Recopilé hace poco todos los lugares donde he sido vetada por hablar de prostitución con la excusa de ser transodiante. Y voy a decir también aquí que, porque es de vergüenza, que hasta partidos políticos como Izquierda Unida se hayan unido al coro de acusaciones tuiteras que, como se demostró, se materializan luego en 4 o 5 personas con una bandera transcomunista. Mi primer veto fue por Dones Llibertàries en octubre de 2018, porque una mujer de ese colectivo me contactó porque estaban buscando a feministas abolicionistas, porque a la charla que se iba a realizar solamente iban a ir regulacionistas. Un par de días después, esta chica me volvió a contactar y me dijo que desde su colectivo habían decidido vetarme por un discurso de odio y acoso a mujeres trans. Finalmente, se acabó celebrando ese debate a una única voz. También recibí un acoso enorme a través de redes sociales por haber sido invitada a otra ponencia sobre prostitución en el PSC, donde tampoco iba a hablarse del tema género. Pero sin duda no se comparó con el acoso que recibimos todas las ponentes en un acto sobre violencia machista, prostitución y vientres de alquiler en el Partido Comunista de Carabanchel, llegando a sacar incluso el Partido Comunista de Madrid un comunicado donde se decía, y quiero resaltar 2 párrafos de ese comunicado, decía: el PCM cree necesario posponer el acto e incorporar una ponente que dé voz al colectivo trans, ya que diversas organizaciones han expresado su malestar por el planteamiento del acto. Por ello, acordamos que es necesario que la actividad se posponga para trabajar en la construcción de un acto que incorpore la voz de las personas trans. Finalmente, el acto acabó por realizarse desde una página web, esta página web, que bueno, prefiero no decir cuál es, que se publican artículos transfeministas y también se venden chokers, que son estos collares así, que ya solo el nombre me remite a la cultura violenta del porno, porque choke en inglés es ahogamiento. No solo esto, esos collares fomentan la violencia simbólica hacia las mujeres, hacia las feministas radicales, porque en uno de ellos ponen NERF all TERF. NERF en la jerga de juegos de ordenador significa debilitar, debilitarnos más de lo que ya estamos, rompernos más de lo que ya nos rompieron, violencia simbólica de manual. Y esta página web entonces sacó un comunicado, que es este que tengo aquí a la derecha, donde se anunciaba una manifestación delante del local del PC de Carabanchel contra nosotras, pero particularmente contra mí, sacando de contexto tuits concretos y reduciendo todo mi activismo a 4 tuits. En la manifestación fueron 5 o 6, aunque le dijeron a la policía que iban a ser 50 como mínimo, y la policía dijo que como no habían pedido correctamente el permiso, tenían que irse o se les multaría, así que se fueron y retransmitieron en directo su manifestación. Voy a poner unos fragmentos del vídeo que grabaron. Ya. Pues nada, estamos aquí en la puerta de la sede del PC de Madrid, perdón, del PC de Carabanchel, y bueno, hemos entregado el escrito a la policía, nos ha dicho que lo hemos entregado fuera de tiempo, pues esta concentración no está autorizada. Y bueno, pues nos hemos encogido de hombros y nos hemos dicho que vale, y aquí estamos. Todavía no ha pasado nada, hay un poquito de gente que quiere entrar, nosotros estamos aquí. Y ya veremos lo que sucede.
suceda nada. Somos un grupo de personas ampliamente antifascistas, comunistas y feministas que nos estamos concentrando contra la transfobia. No nos estamos concentrando contra el feminismo, ni contra los vientres de alquiler, ni contra la abolición de la prostitución. Nos estamos concentrando contra la transfobia. ¿Qué eres tú? Puramente. No. Ah, pero tú no eres la Estamos transfobia. bastante Hablan de mí. como podemos ver. Y además tenemos a la policía que nos está diciendo que si esto llega a más de 20 personas, probablemente, y si seguimos concentrándonos aquí, nos caerá una multa. Pero aquí estamos, seguimos intentando. Por mucho que viertan tal cantidad de canalladas sobre nosotras, lo cierto es que no tienen ninguna prueba. Y si tienes alguna prueba de que es en alguna organización fascista, que es cierto profe que yo me sé, que ponga las pruebas sobre la puta mesa. Que las ponga porque no ha dicho nada. Esto parece un poco ¿Habéis de visto joder. que Ya acaba. violentos y violentas que somos? Y yo me traigo la copa. Ahora dicen que Los violentos trans. En fin. Ya veis, estamos aquí pegando a las peñas, mirad, que qué nivel de violencia. Somos muchos. Esto es violencia. Ya acabo. Hemos venido a pegar a la trans, no. Hashtag, no. Irónica. Ironía con ironía. Va, la vida es peor que la vida de la Vale, pues hay que tener en cuenta que el Partido Comunista de Madrid hizo un comunicado por estas personas. A favor. Sí. Sí, y echaron a Gema del Partido Comunista de Cabral. Sí. Hace poco consiguieron vetarme y expulsaron a la persona que me había invitado, también de otro colectivo que se llama Hiparquía y Melíades de Elche, que forma parte de la Coordinadora Abolicionista de Elche, que a su vez forma parte del Front Abolicionista del País Valencià. Cuando el cartel ya estaba realizado, incluso en el último momento, deciden vetarme por la excusa de ser TERF. Las asambleas feministas tampoco son ya un espacio solo de mujeres. Una anécdota de una asamblea en la que estuve presente, en la de Barcelona, fue la de un señor, porque su sexo era evidente, pero entró con una camiseta rosa, creo recordar, y se presentó con un nombre femenino y como puta feminista, defendiendo tesis regulacionistas. Semanas después estuve en otra asamblea, esta vez mixta, donde también estaba el susodicho. Aquí en esta asamblea sí se presentó con su nombre masculino. Curioso, ¿no? Él sí puede desprenderse de su autoidentificación de mujer para una asamblea mixta, pero también puede tomarlo si quiere entrar en una asamblea no mixta, mientras que nosotras somos mujeres 24 horas, 7 días a la semana, y no es algo de quita y pon. Y ahora me llamo Juanita y me interesa defender el regulacionismo en una asamblea no mixta, y al día siguiente me llamo Juan en una asamblea de anarcomachos. Y es solo una anécdota, pero me lleva al tema de por qué no se puede regular, como se ha hecho en Reino Unido o en Argentina, en base a un criterio subjetivo como es el de la autoidentificación. Tenemos en España Podemos, Izquierda Unida y también PSOE, vi que lo ponía en su programa, defendiendo una ley trans que elimine todos los trámites médicos y psicológicos y que actualmente se precisan en España para poder obtener hormonas y, si fuera el caso, lo que se conoce como operación de reasignación sexual, que yo digo reasignación sexual como si existiera una asignación previa a esa reasignación y no como si el sexo fuera una clasificación biológica de todas las especies de mamíferos en este planeta, o como si nosotras y nuestro cuerpo fuéramos dos cosas distintas, o como si pudiéramos nacer, como ha dicho ella antes, en el cuerpo equivocado. O la Déjalo, porque... Esto también nos lleva a otra de las patitas de este gran macrófago patriarcal que se apropia de las experiencias de las mujeres y nos borra. Y este es el caso del transgenerismo de mujeres y adolescentes menores de edad lesbianas. Casi la totalidad de mujeres que toman testosterona para desarrollar caracteres secundarios son lesbianas. Desde el año 2000,
Un total de 853 mujeres transexuales y solo 12 hombres transexuales se sometieron a cirugías financiadas por el Estado en Reino Unido. Es decir, que el 98% de personas que se operan para cambiarse de sexo en Reino Unido son hombres, son nacidos hombres. Según datos de Sheila Jeffries, que extrae de estudios realizados en Reino Unido y que expone en su libro Gender Hurts, que el género daña o duele, históricamente ha habido una brecha considerable en las cifras que aún se refleja en las personas que reciben actualmente certificados de reconocimiento de género en Reino Unido, porque 3 de cada 4 personas transgénero son hombres, según el Ministerio de Justicia. Según los datos, la mayoría de los varones que transicionan son heterosexuales y en relaciones con mujeres en ese momento, y solo una minoría son varones que tienen relaciones con varones. En el caso de las mujeres que transicionan, la gran mayoría se relaciona sexualmente con mujeres y la mayoría se identificaba como lesbianas y ha sido miembro de la comunidad lésbica durante gran tiempo antes de la transición. Jeffries explica que como resultado de la remarcable carencia de estudios de seguimiento a largo plazo, hay poca información sobre los efectos del tratamiento hormonal en transexuales, pero sin embargo un estudio de seguimiento a corto plazo advierte de que el tratamiento de reemplazo hormonal puede tener sustanciales efectos secundarios médicos, que creo que es importante hablar de ellos porque en ningún sitio en ningún sitio desde el transactivismo se habla de los efectos secundarios que provocan las hormonas en mujeres. Retención de agua y sodio y accidentes cardiovasculares ocasionales, aumento de la eritropoiesis, es decir, desarrollo excesivo de glóbulos rojos que podría requerir sangrías, disminución de la tolerancia a los carbohidratos, disminución del colesterol de lipoproteínas de alta densidad sérica, que es un indicador de arterias dañadas, enzimas del hígado anormales que podrían indicar riesgo de cáncer, obesidad, problemas emocionales o psiquiátricos que incluyen un incremento muy fuerte de la agresividad, humor fluctuante, hipersexualidad o síntomas afectivos o psicóticos y depresión. El estudio advierte que contra el uso prolongado del tratamiento hormonal porque provoca cáncer epitelial de ovario, que podría provocar cáncer epitelial de ovario. Entonces, recomienda la extirpación de los ovarios en personas transgénero de mujer a hombre. Además, estos efectos secundarios a corto plazo, porque a largo plazo no se saben, según Jeffries, la primera práctica dañina que una persona de cuerpo femenino que quiere transicionar posiblemente adopte sin supervisión médica es la de vendarse los senos, lo que se conoce como el breast binding, y esta no es una práctica nueva, sino que se adoptó por las lesbianas Butch en los años 50, o sea, las lesbianas masculinas en los años 50 en Estados Unidos y Reino Unido, como una forma de parecer más masculinas o aliviar la disforia que sentían al amar a otras mujeres en cuerpos de mujer, en una época donde había leyes antilesbianas y donde socialmente era tabú. Pero, según Jeffries, el advenimiento del feminismo lesbiano en los años 70 permitió a las lesbianas sentirse orgullosas de amar a las mujeres sin tener que imitar a los hombres ni negar sus características femeninas. El renacimiento de los juegos de rol del Butch Femme y ahora el transgenerismo ha significado que en las últimas 2 décadas el vendaje de senos ha vuelto a la comunidad lésbica. Uno de los daños que puede provocar este vendaje de senos es dañar permanentemente a las costillas o crear heridas porque se utiliza cinta adhesiva o film transparente en ocasiones. O el desplazamiento de costillas, que puede llevar a un daño físico permanente. En cuanto a la cirugía para las mujeres con disforia, puede incluir mastectomía, que es la extirpación de senos, la histerectomía y la faloplastia. La mastectomía puede llevar a una cicatrización severa y este tipo de cirugía de amputación puede llevar a pérdidas graves como la de sensibilidad en los pezones. La faloplastia también, por ejemplo, un estudio francés halló que solo el 9% de las mujeres que transicionaban a hombres y se operaban para tener un pene, entre comillas, solo el 9% sentían sensibilidad erógena al tocar su faloplastia. Y como veis, quitan un trozo de piel de aquí o del muslo para construir ese pene. ¿Sabes cómo es, no? Es un émbolo. Ya es milagro que se tenga sensibilidad alguna en una piel arrancada a un lugar y puesta en otro. O sea que debe haber algún ángel que protege este asunto. Sigamos.
Por tanto, un error que ya nos apunta Jeffries es el de intentar analizar el transgenerismo de las mujeres como si fuera una práctica análoga al transgenerismo en hombres, y que la mayoría de mujeres, y recordemos, adolescentes a los que se están dando hormonas cuando aún son menores de edad, es un dato importante que sean lesbianas masculinas, y nos debería dar pistas de que promover esta práctica como subversiva entre la comunidad lésbica no hace aún más que borrar aún más a las lesbianas, es decir, heterosexualizarlas en un mundo donde es más fácil ser una pareja heterosexual que ser una pareja de mujeres. También me gustaría mencionar a todas aquellas compañeras que han encontrado en el feminismo radical una forma de vida para lidiar con la disforia que sienten, para aceptarla, entender el por qué la sufren, por qué odian su cuerpo, su sexo y sus roles sexuales en una sociedad que odia el sexo, el cuerpo y los roles de las mujeres, a la vez que lo explota, lo coloniza y lo sexualiza. Son muchas las que han encontrado en el feminismo radical no una salvación, pero sí un ser conscientes y un autorreconocerse en sus cuerpos sexuados. Oki Curiel dice que es necesario retomar los fundamentos del lesbianismo feminista como un proyecto político que nos permita entender cómo se manifiesta el sistema mundo heterosexista, patriarcal, racista y neoliberal en nuestros tiempos y nuestras vidas. El lesbianismo feminista, dice ella, para muchas de nosotras no es ni una identidad, ni una orientación, ni una opción sexual, sino una posición política, que implica entender la heterosexualidad como un sistema y un régimen político. Implica aspirar y construir la libertad y autonomía de las mujeres en todos los planos. Es una propuesta transformadora que supone no depender ni sexual, ni emocional, ni económica, ni culturalmente de los hombres. Significa entender que la sexualidad es mucho más allá que el coito, supone crear lazos y solidaridades entre mujeres, sin jerarquías ni relaciones de poder. Significa entender cómo el patriarcado afecta a los cuerpos de las mujeres, cuerpos históricos a los que les toca de cerca la mundialización y la transnacionalización del capital, el racismo, la pobreza, la guerra, pero también cuerpos que han construido la resistencia y la oposición a la desigualdad que produce el patriarcado, cuerpos que han imaginado y creado otras relaciones sociales, otros paradigmas, otros mundos. Debemos coger las riendas y no dejar de nuevo las mujeres y en particular las lesbianas que seamos definidas desde el patriarcado. Hace poco escuché a la feminista maya Lolita Chávez, que está refugiada en Euskadi por su lucha contra las multinacionales en Guatemala, y dijo que para acabar con el patriarcado, o los patriarcados, teníamos que empezar por cambiar el hecho de que nuestros cuerpos siempre habían sido territorios de conquista. Y ahora mismo las experiencias que tenemos por haber nacido en la casta sexual femenina, la subordinada dentro del sistema de castas sexuales llamado patriarcado, difieren diametralmente de los nacidos en la casta sexual privilegiada. Porque tenemos una historia donde nuestros cuerpos han sido territorios de conquista, una historia de opresión. Las mujeres compartimos esta historia colectiva y estas vivencias, así como una historia de resistencia a esta opresión, que fue lo que Adrienne Rich llamó existencia lesbiana y continuum lesbiano. Las mujeres no sabemos quiénes somos aún, y solo recuperando esta historia de resistencias, esta genealogía, estas resistencias al patriarcado, nos diría Rich, podemos empezar a saber quiénes somos y empezar a definirnos en nuestros propios términos. Me gustaría acabar con las palabras de una compañera lesbofeminista mexicana que se llama Nat Rosso, que hace poco manifestaba su preocupación, que también es la mía, porque en un intento por contrarrestar a este relativismo posmoderno y de las identidades, el feminismo radical estaba virando de nuevo hacia determinismos biológicos. Es cierto que el género no se elige y que está basado en la lectura de nuestra realidad material, que son los genitales y órganos sexuales. Es cierto que el feminismo posmoderno pretende eliminar nuestra materialidad como mujeres y pretende relativizarnos y destruirnos así como sujetas políticas, pero, dice ella, no podemos en reacción volver a los determinismos biológicos. No hay solo dos opciones de ver y entender el mundo. Tendríamos que poder sintetizar todas las aportaciones que mujeres de todo el mundo han hecho en la reflexión de nuestra condición en el mundo. Esto implica entender la complejidad tanto de la realidad de nuestro ser mujeres como la embestida antimujer
mujeres de los movimientos posmodernos, hijos del patriarcado tardío y el capitalismo posmoderno. Así pues, el género está basado en la lectura del sexo, que es material, tangible e indisociable de nuestro cuerpo, pero también el sexo es una lectura patriarcal de nuestro cuerpo que se convierte en determinación de nuestro ser. Esto se traduciría en opresiones y violencias materiales que no se pueden borrar por dejar de identificarnos, porque el género no es una cosa individual, sino que es una imposición social. Aún así, no somos mujeres por nuestros cromosomas, porque casi ninguna los conocemos realmente, ni por nuestro útero per se, sino por lo que ese cuerpo, por lo que nuestro cuerpo le significa el patriarcado, por la presunta capacidad de parir que ese cuerpo implica y la necesidad de controlar esa capacidad de parir que tiene el patriarcado. Es entonces en lo social donde está afincado el patriarcado y no en lo biológico, aunque lo biológico se erigió como categoría dogmática e intocable que justificaría dicho orden social. También tendríamos que tener cuidado con el sesgo patriarcal de la biología. Por tanto, la biología no nos determina a las mujeres, aunque se usa para predeterminar nuestras opresiones que son reales y materiales. Pero esto es una buena noticia, porque si no estamos predeterminadas ontológicamente por la biología, hay muchos campos de fuga del patriarcado. Las mujeres hemos demostrado históricamente que podemos fugarnos con éxito de muchas de esas determinaciones, incluso de algunas opresiones. No diciendo que no somos mujeres ni tomando testosterona, sino modificando a conciencia comportamientos asignados que no son esenciales. Porque si ser mujeres fuera determinado por la biología per se, el feminismo no tendría sentido, porque no habría forma de revertir o modificar algo que es esencial y determinado por algo que está fuera de lo social y dentro de algo inamovible como lo es la biología. Pero a la vez, si ser mujeres fuera una elección identitaria movible al antojo, el feminismo no tendría sentido, porque las mujeres, su sujeto, no existirían en realidad, y porque si la categoría oprimida es elegible, eliminar la opresión sería tan fácil con no identificarse con ella, lo cual sería a nivel individual, y el feminismo es una lucha colectiva. Finalmente, el concepto de materialidad y de socialización, continúa, son mucho más poderosos que hablar de cromosomas. Nos hace mujeres la socialización desde nacer en un cuerpo sexuado, y la violencia irá directamente a ese cuerpo. Pero somos mujeres porque compartimos historia colectiva, vivencias, opresiones y resistencias. Somos historia y colectividad derivada de ese cuerpo sexuado. Muchas gracias.